La agenda política. Las 8:04, tiempo del centro del país. Ya está Fernando Ávila con nosotros aquí en el estudio esta mañana del 8 de enero del 2017. Fernando, muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente a los amigos del auditorio. La primera semana, como bien decías, ya del año. Ya, qué semanita, empezando, ¿no? Perdón, ¿Qué semanita? Semana, por eso empezando a tambor batiente para... Sí, pero muy intensa, ¿no? Bien, mira, yo creo que es una forma interesante, pues, de abrir finalmente un año que se antojaba desde finales del año pasado, lo platicábamos, como un año complejo, un año sin duda alguna complicado, pero que de alguna suerte nos permite ya desde el principio empezar a perfilar algunas de las situaciones, cómo se van a dar, sobre todo en el terreno que nos interesa en este caso, que es la parte política, cómo se van a empezar a orientar muchas de las propias decisiones del gobierno que ya se tomaron al inicio y cómo empezará también a reconducirse mucho de esta política interna y externa ante lo inevitable, uno, la llegada ya de Trump el próximo 20 de enero y dos, también lo que se está generando a nivel interno también con esta liberalización de los precios de la gasolina, con toda una serie de elementos que nos permiten, insisto, darnos cuenta hacia dónde va a empezar a tomar la ruta o el camino estos 2 años que le quedan al gobierno del presidente Peña. A ver, Fernando, fue una semana muy intensa porque lo que vivimos... Además de todo lo que hemos estado viendo y reportando con el tema del alza o la liberalización del precio de la gasolina, cambios en el gabinete muy importantes, cambios en el gabinete porque Claudia Ruiz Massieu se informa que renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, llega Luis Videgaray, el que era el exsecretario de Hacienda. Hay también ya una nueva cabeza dentro de la Secretaría de Cultura, un personaje que de todos es conocido, que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esta labor en México, a lo que se representa la cultura, a lo que representa todo esto. ¿Cómo leerlos? ¿Cómo leer estos cambios, Fernando? Mira, el medular, sin duda alguna, es la llegada nuevamente ya de manera oficial de Luis Videgaray al gabinete y que de alguna suerte se escuchaba ya esta posibilidad. Sabemos que es una de las personas más cercanas al presidente de la República, el que ha coordinado muchas de las acciones importantes desde antes de la llegada del presidente justamente al Ejecutivo Federal y que de alguna suerte no se podía entender toda esta estructura de gobierno sin la presencia de Videgaray. ¿Qué sucede? Recordemos que con esta visita en ese momento mal enfocada, porque no es que haya estado como mal el tema de la visita tal cual del entonces candidato Trump a México, sino el cómo se ha enfocado y que forma parte quizá del gran problema que ha tenido esta administración, que es una falla en los elementos de comunicación hacia la ciudadanía. Yo estoy convencido que ese ha sido quizá de los principales elementos o de los temas más desfavorables para la propia administración del presidente Peña, en el sentido de que no ha logrado conectar de manera adecuada con la sociedad para comunicar lo que se está haciendo. Y en este caso particular, después de esta visita, recordamos, bueno, quien decide hacerse un lado de manera por lo menos formal, de manera visible, es precisamente el secretario Videgaray, con la finalidad de bajarle presión a lo que estaba en ese momento generándose por parte de la ciudadanía respecto de cómo se entendió o cómo se leyó esta visita. Ahora ya, bueno, después de las elecciones, con toda lo que se ve que se va a presentar ya inclusive como un escenario de política que está llevando el propio presidente electo, insisto, a unos días ya de que sea presidente formalmente en Estados Unidos, bueno, se hace obligado el generar puentes o canales de comunicación que sin duda alguna los tiene Luis Videgaray. Ahora, ¿qué tanto va a permear esto en la relación con Estados Unidos? Habrá que verse. Una cosa es que tengas una vinculación o la posibilidad inclusive de algún intercambio de ideas y otra que ya por eso se vaya a modificar de alguna suerte de manera significativa la política que por allá quieran implementar. En el caso interno, la llegada de Luis Videgaray al gabinete nuevamente, lo que sí genera, sin duda alguna, es una nueva expectativa con miras a lo que van a ser las elecciones de este año, que las hemos estado mencionando insistentemente como importantes respecto de fundamentalmente la elección del Estado de México por la relevancia y el padrón electoral que se tiene, pero fundamentalmente en lo que viene a ser la propia elección del 2018, que a querer o no coloca a Luis Videgaray nuevamente en un escenario de potencial candidato. Si bien es cierto que el tiempo realmente ya es muy breve para efectos de quizá consolidar o reajustar, rearmar alguna imagen
imagen como la que se tenía previo a la propia salida, con los desgastes políticos que esto conlleva, la realidad es que sí hay una fortaleza dentro del propio equipo que representa y que de alguna suerte permite, insisto, por lo menos reequilibrar algunas de las cuestiones respecto de quiénes podrían ser eventualmente los precandidatos que salieran del gabinete del presidente Peña. También recordemos que la política en nuestro país, por lo menos la política a la que estábamos acostumbrados hace alrededor de 20 años, ya también cambió de manera significativa. Es decir, antes el simple hecho de ser miembro del gabinete casi te convertía en un precandidato en automático. Hoy la realidad es que las circunstancias son diferentes. Hoy el hecho de pertenecer al gabinete sin duda alguna te da reflectores, te da escena, pero no necesariamente convierte por default en un potencial precandidato, salvo algunos personajes en particular, pero habrá que ver inclusive ya dentro del propio factor interno y la propia fortaleza que el presidente de la República pueda comenzar a obtener nuevamente con estos ajustes o con esta nueva dinámica que le pretende dar al gobierno, porque la realidad es que en este momento los mismos sondeos lo han demostrado, incluso ayer lo escuchábamos con lo que se... Con Adrián Villegas. Con Adrián Villegas, el desgaste tan fuerte que está teniendo la estructura y en este caso el presidente, y que bueno, a partir, insisto, de estos ajustes y cómo pueda recomponer esta fortaleza, también tendrá elementos para eventualmente jugar, como se diría normalmente, dentro de lo que sería la sucesión en su propio partido. Oye, pero entonces esto deja de manifiesto, lo leí en algunas columnas de estas político-financieras, en las políticas, que entonces la sucesión se va a dar directamente desde Los Pinos. ¿Y el PRI no va a tener No, es que ese es el punto y es a lo que me refería. La realidad es que, por eso insisto, la política como la conocíamos, por lo menos la política priista de hace 20 años y hacia atrás, era de una manera muy distinta a la que se puede presentar el día de hoy. El primer priista del país, sin duda alguna, era quien era el principal elector. ¿Y la sana distancia? ¿Quién dijo? Cedillo, ¿no? El presidente Cedillo fue el que estableció lo de la sana distancia. Todavía, incluso en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, era orgullosamente priista. Cambiamos con el presidente Cedillo a la sana distancia. Pero el punto medular aquí es que después de eso se modifica completamente esa estructura y habrá que ver cómo se replantea precisamente la fortaleza del presidente dentro de su partido. Y también para generar esos equilibrios que son tan necesarios. Fernando, muchas gracias, muy buenos días. Jaime, excelente domingo. Que estés muy bien, Fernando Ávila. Vamos a pausa, regresamos 8:12.